libertaria que alumbra nuestro vivir. Es nuestro lema la anarquía, es nuestro escudo la verdad. Damos el pecho si es preciso hasta morir, morir por la libertad. Anarquista fiel y generoso, esforzado luchador, aquel el tiempo ni el martirio, el entusiasmo amor. Las juventudes tienen cuerda, de su vida aprenderán. Viva por siempre la anarquía, que es el sol, sol de justicia social. Hay aquí un esclavo, pero sin embargo, y el otro día los bichos que me llamó con fuerza en la boca. Guardamos un poco de silencio que vamos a empezar, ¿vale? Y le pusieron el freno pa' que no se desbocara, y así van poquito a poco, y así van poquito a poco, igual que bestias de carga. Freno pusieron al pueblo pa' que no se desbocara. Sin compasión castigado, castigar sin compasión es instinto del cobarde, y a la vuelta encontrará, y a la vuelta encontrará el que no le teme a nadie, el que no le teme a nadie, que no tarda en perdonar. Oye. Quisiera yo renegar
Quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar compañero de mi carne. Ay, volver de nuevo a habitar, por ver si en un mundo nuevo, por ver si en un mundo nuevo hay y encontrar la verdad. Muchas gracias, Antonio, Manuel, Flamenco por la Libertad, por acompañarnos esta mañana en este sencillo acto. Queríamos también dar la bienvenida pues, a compañeros y compañeras, miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Zafra, la alcaldesa de Aleceo Ventoso, José Manuel Corbacho, presidente de la ARMES, compañeros de los sindicatos CNT, CGT, familiares y a todos los que esta mañana pues, nos acompañáis en este sencillo acto. Un acto que, como ya decía Tomás Granado, primo de Francisco Granado, desde que hicimos el primer homenaje aquí en el 2003, toda su pelea era que se considerara a su primo no como un terrorista, como apareció en el ABC en el año 63 y como se trasladó a la opinión pública. Él decía que su primo no era un terrorista, era un combatiente antifascista y un anarquista. Y esa pelea fue la que de alguna manera nosotros retomamos con el 2015 cuando se hizo este homenaje. Y nosotros seguimos en esa lucha porque aquí, aquellas personas que dieron su vida contra la dictadura, tenemos que saber de dónde viene esa dictadura. De un golpe de Estado contra la Segunda República, que aquí en Valencia del Ventoso deja más de 50 víctimas, 50 asesinatos, algunos paseados, otros muertos en las cárceles, y algunos de ellos también tuvieron que marchar al exilio, como fue el caso de Tomás y posteriormente Francisco Granado, donde entró en contacto con las ideas anarquistas. Y esta pelea en Extremadura, que tenemos 14.000 víctimas de la dictadura, muchas de ellas todavía en las cunetas que estamos buscando, esto no se puede olvidar. Y este es el contexto cuando se habla de la dictadura franquista y cuando se habla de aquellos combatientes y resistentes contra la dictadura. En Francia, todas estas personas son héroes. Aquí en España todavía hay quien considera que estos eran bandoleros o eran terroristas. Por eso este homenaje es para restaurar esa memoria. Yo no me alargo nada más, vamos a comenzar este acto. El primer paso que vamos a dar es colocar el pañuelo rojinegro, como es tradicional, en el busto de Francisco Granado, que hizo su hijo Richard Granado, y acompañarán Concha, que es prima de Francisco Granado, y Carmen, que le han traído también un ramo de flores. Colocaremos allí y colocamos el pañuelo rojinegro. Así que, compañeras. Ahora se puede poner a lo mejor ahí un poco entre esos que se van dando. Con las fotos, si quieres, te doblo abajo. ¿Está bien así el pañuelo?
continuación tomará la palabra María López López, alcaldesa de Valencia del Ventoso, a quien tenemos que agradecer pues, que nos haya facilitado la realización de este acto, y a quien agradecemos la colaboración, y recordamos a Lorenzo, que fue alcalde también, con el que hicimos el momento que... Gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Este año, coincidiendo con el 60 aniversario del asesinato de Francisco, volvemos a retomar nuevamente este acto que hemos tenido que dejar de hacer durante 2 años por diversas circunstancias. Pero este tipo de actos se deben de seguir haciendo, más ahora en las circunstancias que estamos, que movimientos que creíamos que estaban muertos, olvidados y que eran historias, van retomando fuerza. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que estar más unidos que nunca para detenerlo y para hacerle frente. Primero porque tenemos una deuda con las personas como Francisco, que lucharon y murieron por la libertad, y porque tenemos un compromiso con las futuras generaciones a las que le debemos de dejar un mundo libre de este tipo de movimientos y un mundo libre. Y poco más. Muchísimas gracias por estar aquí y que, como estoy diciendo, que este tipo de actos sean más frecuentes y se repitan. Muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Vamos a leer un breve texto que nos envió Richard Granado, hijo de Francisco Granado, es el autor del busto, como hemos dicho, y no puede acompañarnos en esta ocasión, pero tiene pendiente una visita y quedamos con el que nos avisaría. El texto que nos ha enviado es el siguiente. En nombre de mi familia y en el mío propio, quiero expresar nuestro agradecimiento por haber organizado este homenaje a Francisco Granado con motivo de su 60 aniversario. No podremos asistir porque mi madre es muy mayor y nos costará mucho más organizarlo. En cuanto nos sea posible, acudiremos también a honrar su memoria en su pueblo natal. También queremos agradecer especialmente al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, así como a los compañeros y asociaciones que siguen trabajando con valentía y determinación por la verdad y la libertad. Tampoco olvidamos a nuestros familiares y queridos amigos presentes en este día tan especial. De todo corazón, Richard Granado. A continuación vamos a dar la palabra a las organizaciones convocantes. Sí que pedimos que sean breves porque al final tenemos un micro abierto y algunas canciones más, entonces que procuremos ser ágiles, sobre todo por el calor a lo largo de la mañana, que no nos extendamos mucho. Tiene la palabra José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, Carmex. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. En primer lugar, señora alcaldesa de Valencia del Ventoso, expresar en nombre de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura toda la colaboración prestada para que este acto haya sido posible, así como también un recuerdo, como ya lo ha hecho mi compañero, al que fue alcalde de esta localidad, Lorenzo Suárez, bajo cuyo mandato se erigió. Se organizaron aquellas jornadas en octubre del 2015 y se erigió el busto esculpido por el hijo de Francisco, y que bajo o en torno al cual nos reunimos hoy. Decía Juan Gelman que hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad, luego la justicia. Y por eso estamos aquí. La memoria de las víctimas de la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral de la vida política y es signo de calidad de nuestra sociedad. La historia no puede construirse desde el olvido o el silenciamiento. El olvido no es opción para cualquier sociedad. Por eso afirmamos que frente a la cobardía del silencio,
Solo cabe proponer memoria, verdad, justicia y reparación. El compromiso de nuestra asociación desde su constitución hace ahora 21 años, en pos de la defensa de las víctimas extremeñas del franquismo, es inequívoco, y así lo ha recordado ahora mi compañero Ángel. Por eso siempre hemos considerado esencial afrontar las pesadillas de un pasado que algunos siguen empeñados, y más en los últimos días, en que no querer afrontar. Reivindicamos por ello la memoria, la verdad y la justicia frente a la impunidad. Pero al mismo tiempo queremos que este acto cívico sirva de reconocimiento social a quienes, como Francisco, sufrieron aquel castigo por enfrentarse al fascismo y por soñar unos modelos sociales más libres y más justos. De poco valdrían actos como este si sacamos de contexto a los asesinatos de Francisco Granado y Joaquín Delgado de las circunstancias de su vida, de su compromiso y de su lucha contra la dictadura que no aceptaron y que se propusieron combatir con todas sus fuerzas. Como sabemos, y así lo recordaba Ángel hace un momento, España comenzó los años 30 con una república y acabó en 1939 sumida en una dictadura de corte totalitaria y fascista. Una larga dictadura de Franco que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante casi 4 décadas, a los vencidos y disidentes, poniendo en práctica toda una inexorable maquinaria represiva de la que fueron víctimas Francisco Granado y Joaquín Delgado. Ambos fueron acusados de unos atentados que no habían cometido, y en solo 17 días, mediante un proceso sumarísimo de Consejo de Guerra, fueron torturados y obligados a confesar la autoría de unos actos que no habían realizado. El Consejo de Guerra sumarísimo obviamente estuvo, como corresponde a un juicio durante una dictadura, plagado de irregularidades. Efectivamente, y hay que recordarlo porque las nuevas generaciones también tienen que saberlo. Mediante la sentencia de 13 de agosto de 1963, dictada en el Consejo de Guerra Militar del proceso sumarísimo 1118/63, seguida por un juzgado llamado paradójicamente Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, fueron condenados a muerte Francisco Granado y Joaquín Delgado. Penas que fueron ejecutadas pocos días después, el 17 de agosto, mediante garrote vil. Dicha sentencia fue dictada por un tribunal de excepción. Consideraba probada únicamente la pertenencia de ambos a la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias, así como la realización de determinadas misiones para la citada organización. Francisco Granado y Joaquín Delgado no tuvieron un juicio justo. No tuvieron un juicio justo por muchas razones. Con la expresión juicio justo se denomina un conjunto de principios de carácter supranacional y del derecho internacional humanitario cuya legitimación es esencialmente histórica y proviene de la abolición del proceso inquisitorial, de la tortura como medio de prueba, del sistema de prueba tasada y de la formación de la convicción del juez sobre la base de actos escritos en un procedimiento con control público. Son estos, aunque parece o hace falta recordarlo: derecho a un tribunal independiente, derecho a ser oído, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación, derecho a disponer de un tiempo y facilidades para la defensa, derecho a defenderse por sí o por un defensor de su elección, derecho a interrogar a los testigos de cargo, derecho a la igualdad de armas procesales, derecho al acceso a los recursos. Pues bien, estos hechos que nos parecen tan esenciales en los días de hoy, Francisco Granado y Joaquín Delgado no tuvieron acceso a ellos. Primero porque fueron juzgados por un órgano dependiente y parcial de una dictadura, un tribunal militar de excepción. Y en segundo lugar porque el proceso fue seguido de la negación de toda garantía de defensa para este tipo de procesos. Hay que recordarlo, los acusados no podían elegir libremente a un abogado, sino que debían nombrar a un defensor, a un militar, y en caso de no hacerlo le era nombrado un militar de oficio. El nombramiento de ese militar era posterior a la elevación de la causa al plenario, de suerte que no podían intervenir en las diligencias sumariales de prueba y proponer ninguna prueba de descargo. El plazo para la defensa era muy breve, nunca superior a 3 horas, y la sentencia era irrecurrible ante un tribunal superior, adquiriendo firmeza única y exclusivamente con la aprobación del capitán general, en este caso de la primera región militar de Madrid, y con el enterado del Consejo de Ministros, que entonces, aparte de estar presidido por el dictador, formaba parte de él
el conocido político Manuel Fraga Iribarne. Por todo ello, en ningún lugar de la sentencia el Consejo de Guerra, además, en ningún momento detalla cuáles son las presuntas pruebas en las que se basó para declarar a Granados y Delgado autores de aquel delito. Hoy, el artículo 5 de la Ley 20/22 de Memoria Democrática tiene ya declarada de forma taxativa la ilegalidad e ilegitimidad de aquellos consejos de guerra y declara la nulidad del pleno derecho de sus sentencias por ser contrarias a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de clara intimidación e indefensión. Al margen de ello, el artículo 28 de la citada ley crea la figura del fiscal de Salas de Derechos Humanos y Memoria Democrática en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos que constituyan violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluyendo además expresamente en la ley a los que tuvieron lugar con ocasión de la dictadura. Por ello os anunciamos que desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura nos dirigiremos a la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo de Nueva Creación para que se impulse la autorización de interponer el recurso extraordinario de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que le fue denegada en 2006 por segunda vez a los familiares de las víctimas, pues la única solución respetuosa con el valor de justicia era y es autorizar la formalización de ese recurso de revisión y expulsar del ordenamiento dicha sentencia. Lo contrario, esto es mantener la denegación de tal autorización, es cercenar la raíz del derecho a la tutela judicial efectiva en el vertiente del derecho a la justicia, impidiendo con ello el descubrimiento de la verdad y el derecho de las familias a la reparación. En suma, es obligación de todos recordar que estos dos hombres murieron por algo tan importante como sus ideas, su oposición a la dictadura y su lucha por la libertad. Y por eso debemos exigir que la verdad de estos crímenes sea reconocida oficialmente pasados ya 60 años de aquel 17 de agosto de 1963, así como reconocer la constancia y tenacidad de familiares y amigos contra aquella injusta condena. He sabido que durante años, precedido por la campaña internacional en su apoyo, se ha venido reivindicando la inocencia por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y su reconocimiento de Granados y Delgado como combatientes antifranquistas. Como bien ha dicho Ángel, en 2003 CNT de Extremadura ya rindió homenaje en este pueblo a Francisco Granados, y en 2015 es justo recordar igualmente que el Pleno del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso aprobó por mayoría una moción y una declaración de reparación y reconocimiento, precisamente a instancias de una solicitud elevada al Pleno por las Armes. En dicha propuesta también se contemplaba el hacer público de forma simbólica por el Ayuntamiento el carácter radicalmente ilegítimo e injusto de la condena del que fuera natural y vecino de este pueblo, Francisco Granados Gata, como víctima de la represión franquista y como reconocimiento público de la ignominia de un juicio militar, como ya he comentado antes, sin las más mínimas garantías al que fue sometido junto a su compañero Joaquín Delgado. Del mismo modo, la corporación, y tal como se le solicitó por nuestra asociación, acordó expresar en el 2015 la solidaridad para con la familia de las víctimas en su lucha, que aún sigue, ante las diferentes instancias judiciales, nacionales e internacionales, para hacer efectiva esa nulidad radical de la sentencia que ya está reconocida en la Ley de Memoria Democrática. En este arduo trabajo también, en el reconocimiento y para recuperar la memoria de Francisco Granados, hemos de recordar igualmente y hacer un recuerdo a quien fuera su primo, Tomás Granados Pozo, que también formó parte de las Juventudes Libertarias en el exterior, en la que también militó Francisco Granados. Como nos recordaba el filósofo Reyes Mates, un proyecto como el de la recuperación de la memoria histórica atiende al destino de todos aquellos que lucharon o ansiaron la dicha y se quedaron en las cunetas de la historia. Asimismo, desearíamos que este no fuera un homenaje que empiece y acabe aquí, todo lo contrario. Quisiéramos que la memoria de Francisco Granados y de todas las víctimas de la represión fascista de este pueblo y de Extremadura esté siempre viva entre nosotros y sea honrada cuantas veces sea necesario. La memoria de Francisco Granados no necesita de sacralización alguna, únicamente precisa de luz, verdad, justicia y reparación. Esta es en definitiva una historia que nos habla de sufrimiento,
de olvido, de horror, de silencio, de miedo, de muerte y de muchas lágrimas. Pero también y sobre todo es una historia llena de dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, compañero presidente del ARMIS. A continuación toma la palabra Jon Álvarez, secretario regional de la CNT de Extremadura. Bueno, mientras llega Jon, decir que efectivamente, también lo ha dicho el compañero José Manuel, Delgado y Granado, que eran dos compañeros militantes, aquí hacemos el homenaje a Granado precisamente por ser extremeños de nuestra región. Pero el homenaje sirve para los dos. Ya se ha dicho varias veces, lo primero es, en nombre de CNT Extremadura, agradecerles su presencia aquí, porque, bueno, da ánimos para seguir haciendo estas cosas. Voy a ser breve, porque igual es al moverme. Voy a ser breve y lo voy a dedicar el tiempo que tengo a reivindicar la actuación de Francisco Granado y el de todas aquellas personas que se enfrentaron a la dictadura. Ese enfrentamiento contra un gobierno ilegítimo, contra una dictadura, es un... A ver cómo lo digo, para que se me entienda bien. Es que es un derecho, es una obligación moral que tenemos todas las personas amantes de la libertad. Incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su preámbulo, lo leo para que no se me olvide la literalidad, reconoce el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Es decir, Francisco Granado y todos aquellos que murieron como él no son bandoleros, no son terroristas, no son nada de lo que nos cuentan, son luchadores por la libertad, combatientes, que decía Ángel. Hay que reivindicar esa forma de actuación contra una tiranía. Es decir, incluso, permitidme que los papeles son para que no se me olviden, Hermano Vitali, un profesor de ciencia política de Italia, insiste lo mismo. La defensa contra el Estado, dice, es legítima si de alguna forma se ponen en peligro los principios fundamentales de la democracia. Tenemos justificación que está ahí, en la Wikipedia, en todos los lados. Se reivindica el derecho a enfrentarse a las dictaduras. Y ahí es donde estamos. Es decir, y es lamentable que personas como Francisco Granado, su compañero Joaquín Delgado, pasen como si hubiesen sido para la prensa, incluso hoy se tenga esa imagen de delincuentes, de gente bandolera, cuando no lo eran en absoluto. También la comentaba Ángel, y perdonad que me repita, en Francia las resistencias son héroes, se les homenajea. En Italia están los partisanos, también se les homenajea. Y hoy se canta el himno de los partisanos, el Bella Ciao, aunque no se sabe muy bien, mucha gente lo canta porque salió en una serie de televisión y no tiene ni puñetera idea de lo que significa. Estaban los sandinistas también peleando contra Somoza en una dictadura. Es decir, ese derecho a la rebelión lo tenemos, existe y hubo gente, entre ellos Francisco Granado, que lo pusieron en práctica. Por eso, esa gente merece nuestro aplauso, merece nuestro respeto y sobre todo merece nuestro homenaje. Gracias. Muchas gracias, Jon, y a la CNT por la colaboración para la organización de este acto. Al igual que los compañeros de CGT, Cecilio, no sé si, o Carmen, ¿quién interviene de vosotros? Cecilio, que es que es extremeño, además de renombrado en temas de memoria histórica. Bueno, Cecilio, compañero, tienes la palabra. Gracias, Ángel. Extremeño y vecino. Yo soy natural de Medina de las Torres, un pueblo que está ahí a 10 kilómetros, ¿no? Y quizás eso fue lo que me amarró más a la historia de Granado y Delgado. Esa vecindad, aunque parezca mentira en muchos casos, te une, ¿no? Te une físicamente incluso, ¿no? Y después de haber contado en este tema con el compañero, el
se me ha olvidado el nombre. Bueno, con el compañero de el jefe de Granados Delgado. Octavio Alberola, ¿no? Que desde el principio también quiso tantear a ver qué gente podía contar a nivel estatal como para poder montar un caso, que era el caso Granados Delgado, y que estaba aparcado ahí sin una solución definitiva, ¿no? Como hay otros muchos casos, ¿no? Lo ha dicho antes el compañero, o sea, el problema no es un problema de delincuentes, el problema es un problema de rebeldes, el problema es un problema de gente que se enfrenta a la estructura, al Estado, al gobierno. Y el problema que tenemos aquí es que lo tenemos tan asumido por los años que ha estado gobernando la dictadura, que es que casi salimos en su defensa en el vocabulario, en el uso habitual del vocabulario. Nosotros no hablamos de que fueron asesinados o matados de hambre, sino que murieron de hambre. No fueron asesinados, fueron ajusticiados. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa manera, ¿no? Los ajusticiados, tal fulanito de tal y tal, y dice, coño, que ajusticiado ni la hostia, ¿no? Y no podían tener ni siquiera un abogado. Los asesinaron directamente, ¿no? Me acordaba también de un compañero de un grupo de gente, 146 nada más, ¿no? Que mataron de hambre, no murieron de hambre, los mataron de hambre a 12 kilómetros de Sevilla, ¿no? En un campo de concentración, uno de ellos de aquí, de Valencia del Ventoso, otro de Medina, uno de Zafra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había 5 o 6 de Extremadura, ¿no? Y sin embargo, lo habitual es hablar murieron de hambre. La gente no muere de hambre, o la gente se muere de hambre cuando hace una huelga de hambre, o si no, los matan de hambre. Y digamos las cosas por su nombre verdadero, no murieron de hambre, los mataron de hambre, ¿no? Que es una forma muy normalita de matar, ¿no? Le damos caña a los nazis, como se deshacían de la gente en los campos de exterminio. Sin embargo, aquí no existen ni campos de concentración todavía. En el lenguaje habitual, yo he discutido con profesores de historia, gracias a una más que tiene grado escolar, si no, se cabrearía más todavía, ¿no? Hablando de que en España no hubo campos de concentración, porque todavía los periodistas y los periódicos no hablaban de ese tema. Cuando ya han empezado a hablar, ya la cosa se está calmando, y muchos reconvierten su idioma o su lenguaje en otro nuevo, que se está empezando, que estamos ganando la batalla del lenguaje, ¿no? Pero aún así seguimos en las mismas, ¿no? Nosotros, y lo digo en primera persona además, hemos contado con, bueno, la benevolencia, cuando no la complicidad de las autoridades, no solamente de la dictadura, sino en un largo proceso de transición, de esconder los cadáveres debajo de las camas, ¿no? Como si no quieran. Yo tengo 75 años, 70 años, perdón, ya me estoy echando más años, 70 años, y llevo en esta historia bastantes años. Sin embargo, yo me enteré de que tenía un familiar fusilado cuando yo había estado vacilando por ahí, de que yo no estaba en este tema porque tuviera familiares, y dice, no, te tocó, tío, tú también los tienes, ¿no? Me enteré cuando sacó el Paco Espinosa el libro de la columna de la muerte, repasando la lista de mi pueblo, y encontré 2 apellidos que a mí me sonaban mucho, pero que no eran los míos, eran los de mi madre, ¿no? Resulta que tenía un tío, un hermano de mi madre fusilado, y es normal que una persona con más de 50 años se entere de que tiene un tío fusilado, asesinado. Pues yo digo que eso no es normal. Bueno, eso es lo que conlleva una pelea familiar. Primero en la familia, en el seno de la familia, y luego en los alrededores. Y eso todavía hoy ocurre. En fin, yo llevo un poco también coordinando la página de todos los nombres, y ustedes no os podéis imaginar la cantidad de correos que nosotros seguimos en el año 2023 recibiendo, pidiéndonos información sobre su familiar que desapareció. ¿Cómo que desapareció? Y que he ido al ayuntamiento pero no me dicen nada, he ido a la consejería de tal y no me dicen nada, y tengo que recurrir a ustedes a ver si ustedes sabéis algo. O sea, esto es incomprensible hoy, ¿eh? O sea, no es incomprensible hace 15 años, incomprensible hoy. ¿Por qué?
porque a pesar de lo que dicen, en el Ministerio de la Presidencia siguen sin tener la base de datos, esa que vienen hablando desde la época de Zapatero. Vamos a crear una base de datos con todo, no se sabe todavía incluso muy bien esa base de datos que la compondría. En principio nosotros con el Ministerio hemos roto casi relaciones cuando nos dijo que ellos iban a hacer una base de datos de los muertos en la guerra. Y nos dijimos, no, nosotros los represaliados por el franquismo. Bueno, por los muertos de la guerra. Dije que esos no murieron en la guerra, coño. Eso los fusilaron, los sacaron de su casa y los fusilaron. Pero todos. ¿Y quiénes son todos? Los de la causa general. Esa gente lo tienen clarísimo y lo hizo lo que no ha hecho la democracia, que es hacer su lista de asesinados hace ya un montón de años, en los años 40. Y ustedes estáis preocupados porque la lista de los de la causa general conforme junto con los nuestros, por decirlo de una manera clara. Pues lo siento, pero nosotros no jugamos ahí en ese campo de fútbol, ¿no? No puede ser que a estas alturas, ¿entiendes? Incluso tú llames o hables con la fiscal general del Estado en materia de memoria, pidiéndole que haga una directriz a las fiscalías para que empiecen a inscribir de oficio, por lo tanto gratuitamente, a las familias que tienen desaparecidos y que todavía no figuran en los registros, y como no figuran en los registros, pues no figuran como víctimas del franquismo. Eso nos lo dijo a nosotros un jurista del Ministerio de la Presidencia hace un montón de años, ¿no? Bueno, del ministerio correspondiente. Si no está en el registro, no existe. Y como no existe, no podéis meterlo ustedes en esa base de datos. Pues usted perdone, nosotros metemos en la base de datos a quien queramos, siempre que esté documentado, pero no lo hacemos en función de que nos lo diga el ministerio o nos lo diga quien sea. Lo que no es que no han hecho ellos los deberes, ni aunque tengan una secretaria, una fiscal general específica para la memoria histórica. Esa fiscal se comprometió a los 3 días de nombrarlo la primera vez con las mujeres fusiladas en Guillena, Sevilla, 12 mujeres fusiladas en Guillena, y todavía hoy, 5, 6 o 7 años después, no están inscritas en el registro. Están desaparecidas, no están fusiladas. Luego veremos a ver qué es lo que pone en el registro, ¿no? Bueno, yo creo que me estoy enrollando demasiado. Pediros disculpas y nos seguiremos viendo aquí todos los años, sea el 15, el 16 o el 17. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cecilio, sobre todo por la brevedad de las intervenciones, porque nos queda todavía. Vamos a abrir ahora ya micro para aquellas personas que quieran leer alguna poesía o decir unas palabras, pues que si os parece, nos vamos acercando por este lado para saber, no sé si Ana o Leandro ibais a empezar. Sí, y Claudia también vale. Bueno, pues si os queréis acercar por aquí. Bueno, Chema también, compañero Chema. Si hay alguien más que quiera decir, bueno, se puede sumar luego. Pues, ¿quién empieza, Leandro o Chema? Voy a empezar Leandro, que vale una de... Vale. Pues tiene la palabra el compañero Leandro. Este libro, la verdad yo no lo conocía, de Tomás Granado, Gotas de poesía. Vamos a leer un poema. Si me pongo las gafas de las letras, si no. El poema se titula Granado y Delgado asesinados por Franco. Fueron Granado y Delgado dos hombres que habían pasado a Francia, porque a España el franquismo había sangrado. En el exilio trabajaron, en la escuela de la vida aprendieron y lucharon por la libertad perdida. En el exilio luchando en pos de un próximo fin de la dictadura de Franco para otra vez vivir. En un país, en fin, libre de las garras del fascismo, donde otra vez el sol brille, sin cadalso, sin presidios. Los espirros del enano en Madrid los detuvieron, les achacaron un delito que ellos nunca cometieron.
Los condenaron y mataron de la forma más vil que el hombre ha inventado para dar a la vida fin. Los mataron a garrote, de terroristas trataron, odiados por los españoles y por sus familias olvidados. A Granados y a Delgado debemos de devolver parte de lo que le quitaron, si no la vida, la honradez. Que allí donde nacieron, familiares y amigos los recuerden como fueron inmolados del franquismo. Que en una calle, una plaza, sus nombres al sol, brillantes impresos en sendas placas, con letras que lea el pasante. Firmado El Piojo, del 2003. ¡Viva la libertad! Cuando tuvimos la suerte de encontrarnos, bueno, fue Silverio quien encontró a Tomás Granados, que me imagino que algunos de los que estáis aquí le conocíais, allá por el año 2000 fue, pues ya formó parte de la familia libertaria. Y bueno, él pues tenía muchas ganas de que se hiciese ese acto del 2003. Yo en ese momento era secretaria regional, pero sobre todo me impliqué como militante, como libertaria y como anarquista. Y estuvimos aquí y bueno, Tomás y Pilar nos recibieron en su casa con una alegría, porque para Tomás fue muy importante, por eso que estamos hablando, ¿no? Era la primera vez que se hacía un acto público de reconocimiento y donde se decían verdades en torno a su primo, que él lo tenía en el, bueno, pues tenía coincidencia además de familiares y ideológicas. Y bueno, pues Tomás después escribió un par de libros, los tenemos aquí por si alguno quiere comprar alguno. Y en su casa nos recibieron él y Pilar. Y yo, bueno, pues como este pequeño recuerdo a Tomás, que tampoco está ya con nosotros, pero también queríamos hacerlo extensivo a Pilar. Y voy a leer un poema en el que habla de Pilar. Se llama Gracias, nieve, en tu blancura conocí el amor de toda una vida. Te vi y te conocí en la nieve de diciembre, de ti me enamoré para siempre. Si de tus labios bebí, mi sed de amor no apagaste, por tu sendero seguí, pasé donde tú pasaste. 3 años después, pasados unimos nuestros destinos, 10 meses de ser casados, me diste el primer hijo. Una niña que alegró con sus tiernos balbuceos a nuestra vida, llenó de luz nuestro aposento. De tanto amor, bien supimos como amando, amor se hace, aunque de amor no morimos, pero del amor se nace. 6 hijitos más, nacieron 4 niños, 3 niñas. 7 que de tu fuente bebieron y del sudor de mi frente. Supiste de ellos cuidarte, supiste a mí mimarme. De los tuyos de olvidarte, con tu intelecto ayudarme. En mis cosas del trabajo, mis faltas de ortografía, con los clientes el contacto, los bancos, tu pesadilla. La primavera ha pasado, el verano ya se ha ido, las hojas se han angustiado, intacto está extendido, como los polluelos criados. A otros horizontes vuelan, tú conmigo te has quedado. Los abuelos así se quedan. Para mí siempre serás la misma que allí, en la nieve bonita, aunque la edad ha blanquecido tus sienes. Y acurrucados, juntitos, dejaremos que el invierno acumule los copitos sobre nuestro amor eterno. Y es que es verdad que estaban enamorados, ¿no? Cuando los conocimos ya éramos mayores, pero seguían enamorados. Y bueno, pues como he cogido el micro, me voy a aprovechar un poco también. Y voy a leer otro poema que me gustó mucho porque cuando lo leí, me acordaba de mi madre, porque mi madre también fue una de estas niñas de las que habla Tomás. Se titula Las chachas de los señoritos. Las niñas de los obreros, cuando ya pueden andar, entran en las casas grandes a servir, a trabajar. Se las llama la muchacha o las chachas. Con rudeza le dan una pobre comida y un salario que da pena. Traen agua de la fuente, traen leña a la candela, se cuidan de las gallinas, de rodillas el suelo friegan. Van a hacer los recados, son controladas a la vuelta. Se levantan muy temprano para encender la hoguera. Del pozo sacan el agua, con un cubo y una cuerda. No pueden llenarlo mucho porque más que ellas pesan. Barren y friegan los patios y de la calle la puerta. Y otras tareas cotidianas hasta que el sol se acuesta. Niñas con tan poca edad, niñas que jugar no saben, descalzas y mal vestidas, cansadas se acuestan. Tarde con el constante temor de no hacer bien la tarea, de oír del amo la voz que le manda, que se queja. Con el temor que la echen sin miramientos, a la calle, con temor de ser reñidas, en la casa por sus padres, por no haber sido obedientes con sus amos, señoritos. Temor si el salario pierde, temor también del castigo. Era esa la niñez de las chachas de mi tierra. De ello culpable fue el que provocó la guerra.
el que con su felonía rompió el hilo de la historia, sembrando el duelo, la ira, con guadaña de victoria. Estos fueron las hazañas de aquel tan negro franquismo que proclamó con sus hazañas la explotación de los niños. Los anarquistas y las anarquistas hablamos de amor libre, y creo que Tomás antes en su poema hablaba también de amor libre, y también hablamos de justicia social, ¿no? Y ya voy a leer la última, porque creo que es un hilo de esperanza, que se titula Anarquía o búsqueda del bienestar. Como mis antepasados, buscando dónde vivir, yo soy un exiliado y busco dónde no huir. Del hambre, de la miseria, del dictador, sus esbirros, de las sepulcrales celdas de prostíbulos de niños. Busco un rincón del mundo donde exista la igualdad, donde no haya patíbulos, justicia, solidaridad, donde no hayan pateras con cadáveres de bronce, ni playas de aceite negras, ni carbonizados bosques. Busco un trozo de suelo que este planeta legó a todo ser venidero que en él un árbol plantó. ¿Dónde se encuentra, pues? En ningún mapa lo veo. Si una utopía es, en esa utopía creo. Por caminos, por senderos de los 5 continentes, solo se habla de dinero, de guerra, vector de muerte. ¿No nos podrían salvar esa llamada utopía? De justicia, de igualdad. Viva, pues, viva la anarquía. Buenas tardes. El poema que les voy a leer se llama A mi amigo inmigrante de cualquier color. Como aves migratorias que en afinidad se juntan y siguen la trayectoria que ha trazado la ruta, nosotros los emigrantes que de nuestro país huimos por paro, por el hambre, porque perseguidos fuimos. En un rincón, una estancia, paramos a nuestro vuelo formando una colonia de ilusiones y recuerdos. Nuevas raíces hundidas, profundas, en otras tierras se acomodaron al clima, a las costumbres, a la lengua. Unidos a las costumbres, unidos en la nostalgia del sol que a todos luce, que a todos da esperanza. Esperanza de volver a su punto de destino, como el ave, como el pez, sin importarle el camino. El camino recorrido lo hemos vuelto a recorrer, emigrantes, que hemos ido con anhelo de volver. Todos no vuelven, se quedan con sus raíces hundidos, en esas extrañas tierras en las que fueron acogidos. Amigo, tú que conmigo, ágiles y en primavera, aquel viaje emprendimos en pos de ideas nuevas. Tú que de paz sueñas en tierras de libertad y cuando te despertabas era otra realidad. Fuimos peces, fuimos aves, me pregunto. Muchas veces cuando el sol baja en la tarde y la vida continúa, la noche también se aparta para que nazca otro día, con él otra vida nazca. Ambos pertenecían a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. La Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias, que normalmente se les conocía en el ámbito anarquista como la JULIS, es una organización que batalló antes de la Guerra Civil, durante la República, mucho antes de la República, pero que después de la Guerra Civil y en el exilio formó parte del movimiento libertario español. Eran 3 grandes organizaciones, la CNT, la FAI, Federación Anarquista Ibérica, y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Dentro de esta organización, sobre todo lo que suponía en ese exilio interior, una nueva generación de gente que se apuntaba a la lucha antifranquista y a la lucha por las libertades. Era como una especie de relevo generacional. Es una casualidad y un honor estar hoy en Valencia del Ventoso, no solamente por la cuestión que nos une, sino también por el nombre. Porque Valencia del Ventoso, aunque sabemos que toma el nombre del arroyo del Ventoso, tiene que ver también con un nombre muy significativo dentro de la Revolución. Ventoso, como sabéis, es el 6º mes de la Revolución Francesa, el que se da entre febrero y marzo. Y curiosamente estamos aquí hoy en un pueblo que se llama así, ¿no? La cuestión quiero ligarla con el tema de Francia, porque quien va a Francia, por ejemplo, se encuentra con que allí está muy establecido lo que era el fascismo antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el colaboracionismo. Hoy día aquí podríamos llamar que todas aquellas personas que colaboraron con la dictadura franquista, como por ejemplo los jueces que condenaron a Granados, o
o que participaron en su detención y su tortura eran colaboracionistas. Si vas a Francia y hablas con cualquiera, saben completamente, en un instituto se habla perfectamente del colaboracionismo francés. Igual que se sabe perfectamente quiénes formaban parte del gobierno de Vichy y son repudiados como tal. Hay nombres, ¿no?, de los resistentes, de la resistencia. Esos nombres aquí en España no existen. Gente como Granado deberían ser considerados como resistentes, los resistentes españoles, y sin embargo no existen, ¿no? Afortunadamente estamos aquí nosotros y nosotras para recordarlo. Quería leer 2 poesías solamente. Una es una que me sugirió ayer a la 1 de la madrugada mi amiga Ana por WhatsApp. Y habla de la recuperación de la memoria histórica y que de su primo Tomás, de Tomás Granado, ¿no? Y dice así, dice: perdona, amigo mío, perdona que te interrumpa. La historia así no ha sido, y los franquistas la ocultan. Porque el franquismo fue quien a la República ahogó y caudillo se hizo él, por la gracia de Dios. Tuvo toda potestad para sacrificar las vidas de los que por la libertad dijeron no a la mentira. Fue el franquismo quien puso España de luto. El franquismo fue también juez y fiscal absoluto, haciendo de la infancia futuros analfabetos manos de obra, baratas emigrantes bajo el cielo de países de otras lenguas y de costumbres extrañas, esperando a ver si llega la libertad para España. Amigo mío, ¿me permites que un momento te interrumpa para aclarar y decirte que Franco tuvo la culpa de aquella miseria negra y de las ejecuciones? Mucho después de su guerra actuaban pelotones. Con toda la impunidad, con la bendición del clero, dijo no a la libertad, y abajo el himno de Riego.